En esta ocasión vamos a discutir la publicación de Luis Guillermo Lumbreras titulada Child y la tesis de la revolución urbana, la experiencia central andina. Este trabajo se publicó en 1988 en un libro que se desarrolló a partir de un coloquio de Gordon Childe. Empecemos viendo que el autor inicia comentando sobre los procesos que dan forma al cambio social y cómo estos van a ser producto de la maduración de las contradicciones en la infraestructura, que posteriormente también van a influir en transformaciones de la superestructura. Para esto vamos viendo que la propuesta que desarrolla Lumbreras va a partir tanto de planteamientos de Gordon Childe como de Marx, para ir describiendo todo esto que él denomina el proceso revolucionario. Por lo tanto, vamos viendo que en la página 350 este cambio social que nos comenta Lumbreras no surge de la conciencia individual, sino que es un proceso que inicia por la maduración de las contradicciones entre las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción. Es decir, es un proceso que inicia en la infraestructura. A esto también va sumando las ideas de Childe sobre el cambio social del neolítico, el cambio social que va desde el neolítico hasta la edad de bronce, para lo cual él va enlistando una serie de cambios que se van a producir posterior a esta transición de la barbarie neolítica a la civilización de bronce. Noten que la lista que él va realizando desde la página 350 hasta la 351, lo que en esta lista lo que Lumbreras hace es describir los indicadores arqueológicos que piensa se pueden estudiar para estos cambios de lo que sería el neolítico a la barbarie, o para lo que sería también el caso de estudio que él quiere desarrollar, que sería el imperio inca. Vemos que estos puntos del 1 al 9 son ideas que originalmente fueron planteadas por Childe, mientras que los puntos de la al C son la síntesis de estos indicadores, o tal vez los que Lumbreras considera indicadores claves para discutir el caso inca. Por lo tanto, vemos que estos tres ejes de interés, en primer lugar, el A nos señala o nos refiere a una especialización tecnológica, es decir, el surgimiento de especialistas en la producción de bienes. Y como consecuencia del A surge el punto B, que sería la división social de clases, en donde cada individuo va a cumplir roles distintos en la producción de los bienes. Por último, tenemos el punto C, que refiere al surgimiento de la ciudad, la cual posee una extensión espacial superior a la aldea, y en esta pues van a habitar lo que sería la nueva clase social, y aquí en la ciudad se desarrolla la producción de bienes especializados. Acá vamos notando el interés, más bien vamos notando cómo se distancia Lumbreras de otras teorías como la historia cultural o el neoevolucionismo, también la misma ecología cultural, inclusive podríamos decir también de la arqueología procesual, ya que el autor nos comenta que los cambios sociales no fueron ocasionados por innovaciones tecnológicas, ni presiones demográficas o factores externos, que podemos interpretar también estos factores externos como factores ambientales. Y si nos movemos a la página 352, aquí Lumbreras nos dice que estos cambios sociales son producto de la maduración del modo de producción, que en el caso de la revolución neolítica fueron producto de la maduración de las prácticas de domesticación animal y vegetal. Es decir, son producto de la maduración de las fuerzas productivas. Ahora veamos que esta nueva forma de dominar el entorno natural mediante las fuerzas productivas va a estar acompañado también de nuevas formas de relacionarse socialmente, lo cual va a conducir a conflictos entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción.
Entonces, esta maduración del modo de producción va a generar conflictos que solo podrán resolverse mediante la apertura de un periodo de revolución social. Lumbreras propone que para entender estas revoluciones sociales se debe primero estudiar la infraestructura, pues él plantea que es preciso estudiar la transformación material de las condiciones económicas de la producción. Y por lo tanto acabamos viendo algunas aclaraciones que Lumbreras hace respecto a la propuesta de Child, respecto a la mala interpretación que se ha hecho de la propuesta de Child sobre el énfasis de los cambios tecnológicos como causas del cambio social. Pero recuerden que él menciona o él es partidario de que el cambio social, el peso del cambio social no se puede atribuir a las innovaciones tecnológicas, sino a lo que podríamos llamar la maduración del modo de producción. Por lo tanto, vamos viendo analogías respecto al modelo de Child y cómo lo va caracterizando en este periodo que él va describiendo como barbarie neolítica y su descomposición. Vemos que este periodo se caracterizó por lo que sería la domesticación de plantas y animales. Y si continuamos en la página 353, vemos que él describe las condiciones ecológicas del área andina peruana y vemos que esto es con el propósito de visualizar los recursos naturales explotados, es decir, para poder comprender la dominación de la naturaleza visto desde las prácticas de domesticación. Además, observen que esta caracterización ecológica acompañada de una discusión de explotación de recursos naturales lo va a hacer desde un enfoque diacrónico. Pues recuerden que Lumbreras está interesado en discutir el cambio de las sociedades neolíticas barbáricas a civilizaciones incas. Bueno, esto sí, seguimos las palabras que utiliza Lumbreras en esta publicación. Entonces, vamos viendo que se dan incrementos de población, varias aldeas se localizan cerca de los centros proveedores de alimentos, también se da las edificaciones públicas a modo de templos, vemos una mayor sedentarización y viviendas con materiales más permanentes, también nos habla de domesticación de plantas y animales, un mayor desarrollo textil en general y también comenta sobre incrementos de los contactos interregionales. Pero continuamos en las páginas 354 y también en las 355 en general. Aquí vemos que él continúa esa discusión diacrónica sobre el desarrollo de este periodo que él denomina barbarie neolítica. Y si continuamos en la página 356, acá vemos que las nuevas maneras en que las personas dominan el ambiente y por lo tanto las nuevas maneras de producir se vuelven cada vez más complejas y demandan la generación de nuevos cargos, para los cuales no todos van a estar capacitados. Lumbreras nos explica que estos nuevos cargos no refieren ni al talento ni a la voluntad, por lo tanto van a referir más bien a cargos, es decir, estos cargos no refieren al talento ni a la voluntad y por lo tanto no refieren a cargos artesanales o a cargos de producción de artesanías. Por el contrario, estos cargos que Lumbreras nos menciona, estos nuevos cargos van a referir a o van a estar relacionados con especializaciones que son indispensables para la producción de bienes y la reproducción social. Estos nuevos cargos, él menciona, son indispensables porque van a asegurar la supervivencia del grupo social, pues van a generar productos socialmente necesarios y no según la voluntad de los usuarios. Por lo tanto, son un cargo que contribuye a reforzar, acelerar, magnificar o retrasar el desarrollo social. Y si continuamos en la página 357, aquí vemos que el autor nos comenta más sobre condiciones climáticas y también señala el uso de Spondylus como un bien de prestigio.
Pero movámonos a la página 358 y aquí continuamos viendo que esta concha, el muyu o muyu, tuvo usos rituales para la predicción climática de sequías y de lluvias. También vemos que para obtener estas conchas se debían implementar redes de intercambio a larga distancia, lo cual va a superar a las redes tradicionales de intercambio de carácter a nivel doméstico o comunal. Y en la página 359 observen que las prácticas rituales se desarrollaban en centros públicos. Al respecto, Lumbreras va a comentar el caso de Chavín de Huántar, aunque también él menciona que se dieron otros centros rituales que fueron de carácter supracomunal. El autor explica que el rol de los sacerdotes en estos centros rituales se impuso debido a su éxito en las predicciones climáticas, las cuales fueron de gran valor para las actividades agrícolas. Por lo tanto, vamos viendo que las predicciones climáticas fueron de interés para la población, ya que hay un carácter supralocal de estos centros, más bien el carácter supralocal de estos centros va a indicar cooperación entre diferentes aldeas. Por lo tanto, vemos la importancia de estas predicciones y de las personas que se encargaban de hacer estas predicciones. También observen que este nuevo cargo o especialización en la predicción climática va a dividir a los grupos sociales en dos clases: los que se van a dedicar a la producción de bienes consumibles y artesanales, y los que se dedican a prepararse y entrenarse en la producción de recursos de vida diferentes. Es decir, aquí él nos está hablando de los especialistas, en este caso en particular especialistas a nivel de rituales. Por lo tanto, acá vemos esa maduración del modo de producción, en donde las fuerzas productivas van a entrar en conflicto con las relaciones de producción. Recuerden los puntos que Lumbreras había señalado al inicio en la página 351. Vamos a devolvernos. Estos 3 puntos. Recuerden que él menciona la aparición de una tecnología especializada, la domesticación, es decir, esto refiere a la aparición de una tecnología especializada. Aquí vemos el paso de la domesticación de plantas y animales hacia una tecnología especializada que sería la predicción de cambios climáticos o la predicción de eventos climáticos. Y esto va a estar principalmente desarrollado por la clase sacerdotal. Y por último también tenemos la aparición de una ciudad que vamos a ver en el surgimiento de la clase de la sociedad clasista inicial, que comenta pues más que todo en estas páginas de la 359 a la 360, o bueno, de la 359 en adelante. Pero continuemos aquí en la página 360. Vemos que respecto a la sociedad clasista inicial, Lumbreras explica que las relaciones sociales entre clases van a estar determinadas por su participación en la producción, el acceso y la posesión específica de los medios de producción para la realización del trabajo, así como por el acceso al producto final. Cada productor va a tener sus propios instrumentos que utiliza para desarrollar su trabajo, pero si esos instrumentos son producidos por alguien más, entonces su participación va a estar determinada o limitada por la participación de un tercero. De acuerdo con esto, los productos generados por los especialistas, entonces los vemos como productos indispensables para el trabajo de los grupos no especialistas, ya que estos productos van a garantizar el éxito de la producción de alimentos. También van a regular el proceso de trabajo mediante técnicas, por ejemplo, a nivel de calendarios y sistemas hidráulicos, y también otros procedimientos especializados.
También vamos viendo que esta clase especializada para que esta clase especializada se reproduzca y avance, va a requerir de una transformación de las viejas formas de producción por nuevas formas de producción. Y por las viejas formas de producción, lumbrera se refiere a la producción a nivel doméstico y comunal, mientras que las nuevas formas van a referir a una producción con redes especiales con redes espaciales más amplias. Es decir, redes de intercambio a nivel supracomunal o de mayor alcance que una comunidad. Y por lo tanto, todo esto va a demandar una extensión de las redes sociales fuera de la comunidad. Pero continuemos en la página 361. Acá vamos viendo que este cambio de las nuevas formas de producción va a generar conflictos, ya sea a nivel de luchas de clases, que puede generar diferentes escenarios como confrontaciones entre comunidades, hasta la configuración de deidades con servidores dotados de poderes sobrenaturales. Y respecto a esto último, Lumbreras señala que la religión fue un componente esencial para controlar la lucha de clases. Noten que Lumbreras menciona que los dioses no son producto de la imaginación de los sacerdotes. Por el contrario, la existencia de estas deidades podríamos asumir, antecede a esta clase social sacerdotal. Por lo tanto, lo nuevo ahora no serán las deidades, sino la forma en que se vinculan esta clase sacerdotal con los dioses, visto esto como los sacerdotes como intermediarios de los dioses, dotados con poderes sobrenaturales, de manera que los sacerdotes son especialistas porque poseen un conocimiento único sobre cómo interactuar con los dioses, y esto se va a ver reflejado en ese poder sobrenatural. Por ejemplo, ese poder sobrenatural va a referir a las predicciones de condiciones climáticas. Y si continuamos en la página 362, por otra parte vamos viendo que las relaciones entre clases están mediadas también por el tributo, en donde la clase no especializada va a compensar los servicios de la clase especializada, es decir, la clase sacerdotal. Vamos viendo entonces que el tributo permitió a la clase sacerdotal acumular bienes de prestigio, bienes que solo podrían acumular si los produjeran ellos mismos, pero este acceso a recursos valiosos va a ser símbolo del poder de la clase sacerdotal, porque aquí vamos a ver una participación desigual en la producción, en donde la clase sacerdotal se va a beneficiar tanto del producto que ellos generan como los productos que van a generar otros individuos. Por lo tanto, este nuevo escenario de una participación desigual en la producción va a requerir de instituciones que medien entre los intereses de las diferentes clases sociales, y dicha institución pues será el Estado. Pero continuamos ahorita en la página 363 para ver un poquito más sobre lo que comenta Lumbreras sobre el Estado. Él señala que el Estado responde a los intereses de la clase que controla los medios de producción, y por lo tanto la clase que controla estos medios de producción será la clase dominante a nivel económico, social y político. Recuerden que esta clase sacerdotal va a determinar la producción, otros tipos de producción, la producción por ejemplo a nivel de principalmente alimentos, porque la producción de alimentos va a depender de por ejemplo, las predicciones climáticas que ellos hagan o estas personas hagan. De manera que la clase especialista se va a convertir en la clase dominante, ya que la producción de esta, como les mencionaba, va a depender de los productos que genere esta clase sacerdotal, productos que no son consumibles. El ascenso de la clase especializada al poder, vemos que también se acompañó de un incremento en la violencia institucionalizada, en prácticas religiosas que van a legitimar el poder de esta clase especializada.
Pero continuemos en la página 364. Aquí entonces vamos viendo la formación de que la formación de las ciudades no fue producto de las explosiones, demográficas, sino de la revolución social. Es decir, es producto del surgimiento de nuevos cargos que posteriormente se convertirían en una clase social dominante. Y estos nuevos cargos surgen por nuevas demandas de las fuerzas productivas. También vamos viendo que los espacios geográficos en donde residía la clase dominante se convertirán ahora en ciudades, ya que la producción de los especialistas no va a depender completamente de los recursos naturales, de manera que la producción puede realizarse en las propias áreas de residencia. También vamos viendo que la formación de las ciudades por lo tanto se acompañó de una vida sedentaria, nucleación y la conversión de las residencias por áreas de trabajo. Estas ciudades fueron habitadas por los especialistas y alrededor de las ciudades se mantuvieron las aldeas pobladas por campesinos dedicados a la agricultura que sí dependían de los recursos naturales. Por último tenemos esta sección de las conclusiones, donde Lumbreras va a sintetizar las principales ideas del cambio social. Finalmente en la página 365 aquí vemos que en general podemos apreciar que el cambio social es un punto de quiebre en donde las contradicciones en la infraestructura se intensificaron, y en el caso andino la solución a estas contradicciones fue el surgimiento de una clase especializada que legitimó su poder mediante el ámbito ritual, en donde el producto que estas personas generaban fue indispensable para cualquier otro tipo de producción en las sociedades andinas, y esto terminó resultando en el surgimiento de una sociedad clasista inicial, o como Child lo llamaría, el inicio de la revolución urbana.